Pocos se acordarán ya del youtuber que aparece en pantalla. Se trata de Don Pablo Caballero, más conocido en redes sociales como señor Pablog. Su desaparición sigue siendo a día de hoy todo un misterio. La última vez que se le vio en esta plataforma de videos data del 24 de septiembre de 2017. Hace ni más ni menos que 666 días. Pero ¿qué tan ciertos son los rumores? ¿Acaso este joven talento de la industria audiovisual española se arrebató la vida debido a una enorme depresión provocada por la fama, el dinero y las putas? ¿O es cierto por el contrario, como otros muchos aseguran, que sigue vivo, escondido en algún lugar remoto del planeta Tierra y sobreviviendo a base de su propia caca? Prepárate, porque hoy ahondaremos probablemente en el caso de esta naturaleza más increíble, duro y perturbador jamás antes contado. Pero por favor, si es usted una persona sensible a este tipo de contenido, he de advertirle y le ruego que cierre el video. ¡Ay, qué miedo! Nada, fuera broma, la verdad es que llevaba bastante tiempo sin pasarme por acá, por YouTube, por mi maldito canal, y vengo básicamente a contaros cosas. ¿Qué carajo ha pasado? ¿Dónde estoy? ¿Qué ha sido de mi vida? ¿Por qué desaparecí de esta plataforma de videos? ¿Es que acaso fui brutalmente asesinado con una regleta? Por cierto, si os ha gustado la introducción imitando a Dross, dadle manita arriba y compártalo. Sé que no me sale muy allá, pero bueno, yo lo he intentado. Y bueno, en este vídeo quiero contaros en principio dos cosas. Por un lado quería hablaros de una etapa un poco depresiva que pasé aquí en Bergen, que para el que no lo sepa estoy aquí haciendo mi Erasmus en Noruega. Pero antes de entrar en esa etapa un poco oscura de mi vida, como que quiero recapitular un poco y de esa forma entender por qué llegué a esa situación o por qué me sentí así. Y quiero empezar platicándoles sobre toda mi historia en YouTube. Pero echemos la vista un poco más atrás. Mi afición por los vídeos comenzó realmente gracias a este afable señor, mi hermano Don Francisco. Este individuo fue el que me contagió, por así decirlo, su pasión por la edición y por la grabación de vídeos y el que me metió de alguna forma en todo este mundillo. Los primeros vídeos de los que tengo constancia, o al menos que tengamos guardados, son de 2010 y la verdad es que no sé muy bien cómo definirlos. El show de Pablo fue de los primeros vídeos que hicimos juntos y no era más que yo haciendo la entrevista a mis amigos, que estaban hechas específicamente para que luego mi hermano las cogiera y las doblara y dijera las primeras barbaridades que se le pasara por la cabeza. Miguel, ¿nos puedes explicar? Tengo el pito diminuto. Creo que voy a suicidarme. ¡No, no lo hagas! Yo creo que de alguna forma él me usaba como conejillo de indias para dar rienda suelta a su mente enferma. Pablo el gay and Miguel homosexual presentan... ¡Dos gays homosexuales! Dinos, Miguel, ¿qué te gusta hacer? Follar. Es verdad, le encanta, me encanta a mí también, y le encanta a todo el mundo. ¡Toma! También recuerdo una miniserie que hicimos en la que yo me quedaba dormido en situaciones un tanto comprometidas. Pablo, que te has quedado dormido. Te has quedado dormido cagando. ¿Te has limpiado el culo ya? No, pero suele pasar. Ten cuidado con el papel, Pablo. ¡Pablo! No me tires el papel con caca. Oye, ¿ha salido bonita la mierda? No me preguntéis qué carajo nos pasaba, pero yo creo que estábamos bastante enfermos de la cabeza. Pablo, ¿qué
¿Que te has quedado dormido masturbándote? Oye, perdona, pero esa corrida tan grande no es típica de tu edad. Ya, es que yo estoy un poco adelantado a la edad que tengo. ¡Soy un prodigio! Posterior a eso me acuerdo que abrimos un canal con mi primo Hebrix y mi amigo Alberto, el asiático supersónico, llamado Amigos Interraciales, que lamentablemente no he encontrado ningún vídeo de ese canal. No obstante y sin embargo, me he topado con una parodia que hicimos de la canción Call Me Baby por esa época, que no tiene desperdicio. Me parece una joya tener este vídeo a día de hoy. Pero no fue hasta el verano de 2012 cuando creamos este canal, Señor Pavlov. El nombre no tenía mucha ciencia realmente. Señor era la gracia de que se me llamara señor siendo un puto niño de 14 años. Y Pavlov, pues me llamo Pablo y hago blog. Lo juntamos, ¡pum! Dices, hostia, este tío es un señor que se llama Pablo y hace blog. Te da toda la información del tirón, ¡boom! Todo lo que necesitas saber. Un nombre pegadizo, atractivo, llamativo. Es que no se puede pedir más. Y ese verano yo no sé qué nos pasaría, ¿vale? Porque empezamos ese canal con una sección llamada Geometría Formación Profesional. Entonces el primer vídeo que subimos era un tutorial de cómo hacer un cuadrado. El segundo era de cómo hacer un círculo, que era además el especial un suscriptor, ¿vale? Que en realidad era mi madre. Y además me encantaba porque siempre poníamos música muy épica de fondo. Y finalizamos la serie por todo lo alto, con un triángulo, que acababa por algún motivo convirtiéndose en el símbolo del Zelda. Bueno, para terminar bien esta serie, que espero que os haya sido útil, me voy a dar un pequeño chapuzón, pero soy tan idiota que me voy a tirar totalmente vestido y con estas gafas. Sí. Y eso le hacía gracia a la gente por aquellos momentos. También hay que ponerse en la perspectiva de 2012, ¿vale? Que es que en ese momento no había nada, ¿vale? Solo había un montón de vídeos de gatos, de gilipolleces, de hostias. Había un par de youtubers empezando, pero no es lo que es hoy en día, ¿sabes? Ahí no había nada, no era puto campo ahí. Y mi primer videoblog, irónicamente, era una guía de cómo no triunfar en YouTube. Así que, joder, la verdad es que lo apliqué bien, ¿no? Esto es un tutorial para no tener éxito en YouTube. Y si lo estás viendo es porque no tienes éxito en YouTube, pero igualmente te lo voy a enseñar. El primer consejo es que tienes que ser un flipao. Tienes que creerte mejor que los suscriptores. Tienes que ser un chulopolla y un mierda. Lo cual me ha venido muy bien y he demostrado que seguí cada uno de los pasos que mencionaba. Otro consejo es no tener ni puta gracia. Desde blogs de mis más profundas experiencias humanas hasta retos de lo más absurdo, ¿vale? Como el reto del conejito rechoncho, ¿vale? Por la puta cara. O el mítico reto de la canela, que lo hice como no con el asiático supersónico, como no podía ser de ninguna otra forma. He conseguido canela, me la voy a comer. En eso consiste el reto. ¡Corre, corre! ¡Pablo, agáchate! ¡Agáchate! Mi hermano Francisco era el que al principio de todo me ayudaba a grabarlo y editarlo. Y fue a partir de él que descubrí la edición. O sea, yo le veía a él editando, le observaba minuciosamente. Entonces cuando yo empecé a editar, como que de haberlo visto tanto a él me era bastante familiar. Y no sé, me enamoré desde el principio de la edición.
Y es que no sé, yo desde chico como que me ha gustado muchísimo la construcción. De hecho, de pequeño quería ser arquitecto y a lo único que jugaba era a los Legos. Todas las navidades lo único que me pedía era Legos, ¿vale? Y me pasaba ahí el día construyendo bloquitos. Y entonces, no sé, como que editar lo veo un poco como eso, como si construyeras ahí en la línea de tiempo, mediendo tus bloquitos, creando tus efectos ahí. Construyes un poquito ahí y no sé, y creas de repente tu obra de mierda. No sé, y eso me encantaba, la verdad es que me puedo pasar horas y días y años editando sin cesar, sin parar. Me da igual, yo sigo ahí como un enfermo sin parar porque es que me flipa. Total, sigue pasando el tiempo, sigo haciéndome vídeos al azar, hasta que al año así, de repente, llegamos a los 1000 suscriptores. ¿Es que ya es Navidad? ¡No! ¿Es que es mi cumple? ¡No! ¡Es Navidad! ¡Que tienen 1000 suscriptores, coño! ¿En serio? ¿1000 suscriptores? ¡Que sí! Yo de verdad no me lo podía creer, o sea, no comprendía cómo era posible que 1000 personas, ¿vale? 1000 personas estuvieran ahí suscritas y quisieran ver las mierdas que yo hacía. No lo comprendía, mi mente no lo entendía. Pablo, no te lo queríamos decir así, pero tus vídeos dan asco. ¡Dan puto asco! Pero sin duda los vídeos que les tengo más cariño es a los cortometrajes, ¿vale? Porque es que se nos iba la maldita cabeza, ¿vale? Como no había dinero para actores, cogíamos a mi primo, o a mi hermana, o a cualquier amigo mío y le hacíamos meterse en unos personajes muy absurdos. Bueno, más que los personajes, las situaciones por las que tenían que pasar. Era un humor muy surrealista que a mí en particular me hace mucha gracia. Era un maldito sinsentido. ¡Tío, he visto una vaca! ¡Vaca! ¡Vamos! ¡Vamos! Que bueno, luego en realidad algunos sí que tenían un trasfondo ahí detrás. Y de hecho me hacía gracia porque la gente como que le intentaba buscar un sentido. ¿Qué nos querrá decir Pablo con esto? Entonces la gente sacaba sus conclusiones y decían: pues esto en realidad es una crítica al posmodernismo de tercera ola y a tu puta madre, ¿sabes? La gente se montaba su paranoia y bueno, yo decía, vale, sí, si tú lo dices, sí. A uno de los cortos que le tengo más cariño es a Dimensión XQ, uno que hice con mi primo Gabrielito, en el que todos los vituperios, toda la trama, todas las paranoias que nos pasan en el vídeo, en realidad son productos de la droga, una pastilla que nos metemos, y acaba todo en una hermosa sobredosis. ¡Maravilloso! Tío, este ha sido el mejor día de mi vida. Ya lo creo, Pablo. Que ahora que me pongo a pensarlo, como que en muchos la trama comienza por algo que nos metemos o nos comemos. Quizá en todo hay referencia a la droga o no sé, porque en el maletín, por ejemplo, es a partir de que nos comemos las magdalenas que empieza a desvariarse la cosa. ¿Dónde estamos? Aquí. En el burro tridimensional es a partir de que me segrega la leche de burro tridimensional en mi cara que empieza la trama y empiezan a pasar cosas muy raras. Hola Pablo, enhorabuena. Has llegado al nivel máximo de comprensión humana gracias a mi leche tridimensional. ¿Quieres que follemos? No sé, quizá mi vida tiene tan poco sentido que quería plasmarlo y crear esos absurdos. Pero sin duda lo más genial de toda esa época era toda la gente que estaba conociendo, porque además es que en ese momento no era el único de mis amigos que hacía vídeos en YouTube, también estaba mi primo Gabrielito, mi amigo Alberto el Asiático Supersónico, y también se abrieron por esa época canales tras de mis mejores amigos, y también me acuerdo de mi amigo Javi, Mr. Z, con el que hice 10 tipos de novia, mítico vídeo del canal. Una novia es una muchacha que te observa y te acaricia la cara mientras duermes. Esa es una novia, ¿no? Me gusta la idea. ¿Sí? Como base. La octava tipo de novia es la novia hembrista. ¡Venga, coño, limpia, joder! ¡Venga, coño! ¡Venga, limpia! ¿Puedo coger la escoba, por favor? ¡No, con la lengua! ¡Chupa, chupa!
Y además en ese momento estaba conociendo un montón de youtubers. Al primero que conocí creo que fue a Maichi Mike, el bueno de Chim, que creo que fue el que realmente me introdujo luego a la mayoría de youtubers que conocí, como Wilfred Kinfred, Abby, Joel World, Doble Aborto, que son de mi city, el bueno de Abel y Andrés, Llámame Nach, Albanta, o no sé, mucha gente, ¿vale? Youtubers de todas partes, sobre todo de Madrid, con los que luego acabaría haciendo bastantes viajes. Y no sé, recuerdo esa época con muchísima nostalgia. Es que era muy absurdo, ¿vale? Hacíamos colaboraciones, íbamos a eventos, hacíamos quedadas en parques, de repente había quedadas en parques y venía gente venía a los parques a hacer quedadas con nosotros y era surrealista porque venían personas y me pedían autógrafos a mí, personas. No lo entendía, qué estaba pasando, no podía comprender cómo, no entendía cómo era posible, no lo comprendía. Gracias a YouTube incluso acabé en un festival de diseño de Barcelona. Bueno, fue gracias a YouTube y a mi hermano en realidad que acabé ahí siendo un actor catalán ahí, que me hacía gracia porque a veces me explicaban cosas y se le olvidaba porque era el único actor que era español y la explicaban en catalán, pero bueno, yo le decía educadamente: oye, no me he enterado de papa de lo que me dices, por favor. Se decía: ay, perdona que... y ya me lo explicaba en español y todo genial. Y no sé, fue quizá mi primera experiencia así en un rodaje profesional y la verdad es que me encantó, me flipó la experiencia. Y el cortometraje iba básicamente de unos chavales de unos 15 años, porque el festival se hizo en 2015, entonces el tema era pues estos jóvenes de 15 años que le roban el coche a uno de sus padres y se van por ahí a liarlo. Total, yo sigo haciendo vídeos, principalmente con un objetivo meramente educativo y de autoayuda. Sin embargo, tuve varios palones fuertes en mi canal. Uno de los más grandes fue producido por un vídeo llamado Comportamiento Adolescente, una producción de National Public, porque ese vídeo, bueno, el original, el que está subido actualmente no es el original. En el original en realidad grabé partes de mi colegio y salía gente a la que no le había pedido permiso y entonces se formó un embrollo, ¿vale? Porque, a ver, yo lo subí sin pensar que estaba haciendo nada mal, pero de repente recibí un mensaje de mi directora que quería tener una charla conmigo y con mis padres y yo, pero yo era un chico muy afable, no se metía el lío y digo, pero a ver qué he hecho. Y es que el caso es que el padre de algún niño que salía de fondo me quería denunciar, ¿vale? Y entonces me acabaron expulsando, ¿vale? 2 semanas, una en la que no pude ir a clase y otra que me la pasé con Manolo, el hombre de mantenimiento, un grande. Ahí todo el día subiendo pupitres, que si mesas, que si pupitres... Que en verdad al final me lo pasé bien, pero eso, me echaron esas 2 semanas, tuve que borrar el vídeo y tuve que cerrarme el canal y no sé, el castigo me pareció desproporcionado, la verdad, porque yo lo había hecho sin mala intención, en verdad que no podía grabar ahí por la cara, pero... Y eso, mi madre le parecía también muy desproporcionado el castigo. Mi padre en ese momento sí que se cabreó bastante, porque a mi padre algunos de los vídeos que hacía no le hacían mucha gracia. Por ejemplo, hubo uno con el que me metí entre comillas con la religión, el amor terrenal es un pecado, y me obligó a borrarlo. Pero yo esa vez fui más rebelde y no lo borré y me acabó escondiendo el ordenador en un armario cerrado con llave. Ahora lo pienso y me hace gracia, pero en ese momento dije, ni cago en todo. Pero bueno, en general mis padres me apoyaban en todo el tema de vídeo. Lo único que les daba un poco de miedo, sobre todo cuando era más pequeño, que me pudiera pasar algo al exponerme, como es normal. También porque había un tío un poco raro que me comentaba al principio del todo que mi madre le empezó a investigar y era un tío muy raro que tenía como vídeos de niños en su cuenta y tal, y mi madre se empezó a paranoiar de que fuera un pedófilo que quisiera abusar de mí. Por eso le daba muchísimo miedo. De hecho hubo un hombre un día que quería hacer un rodaje conmigo y que me hablaba por email y tal, y yo le dije que iría al rodaje con mis padres, como es obvio. Y ya después de que le dije eso no me volvió a hablar, así que no sé qué coño habría pasado si hubiera ido solo. Pero bueno, en general YouTube solo me ha traído cosas buenas. De hecho hasta acabé en un reality show de Telecinco, gran youtuber. Nada, fuera bromas, la verdad es que Gran Youtuber fue una de las mejores experiencias y por las que más me alegro de haber empezado en YouTube, porque es que, o sea, imaginaros 20 youtubers tía en una casa y todo el día haciendo retos, actividades, todo el día grabando. Los vídeos de Pablo son la hostia, suscribiros.
Lo que tenéis que hacer es no fumar porros, ¿vale? Es lo más importante. Y si fumáis, que nos pillen vuestros padres. Chim, si estás viendo esto, te amo. Me alegro de haberte conocido. Como ya he dicho antes, yo creo que gracias a él fue que conocí y acabé en todos estos fregados. Y después de esa edición de Gran Youtuber, al año siguiente, cuando estaba en primero de bachiller, fue el año que pegué así más boom. Bueno, boom entre comillas, porque boom ahora se consideraría llegar al 1.000.000 o cosas así. Yo en ese momento llegué casi a 30.000 seguidores en este canal, que la verdad es que lo flipaba. Y ahora que he perdido esa audiencia, como que digo, tío, ojalá hubiera seguido, ¿sabes? Si hubiera aprovechado ese tirón. Que el tirón más fuerte que tuve fue en realidad gracias a Mermisé, porque con ella hice el tag del novio, que fue el vídeo que se hizo más viral de todo mi canal. Sí, mucha gente lo sabrá, otra mucha no lo sabrá, pero Mer y yo somos novios y de hecho llevamos saliendo con 7 años. 7 años llevamos saliendo. Y me hacía muchísima gracia porque la gente se montaba ahí sus conspiraciones todo el rato en los comentarios preguntando si era verdad, si sería mentira, si estábamos de verdad juntos, si era toda una actuación y le estábamos vacilando. En verdad el vídeo en sí, o sea, las respuestas de las preguntas sí era bromita, o sea, porque en realidad era una parodia del tag y de hecho se junta con sketches y tal. Señor Pablo. ¿Tú eres señor Pablo? Sí. Ay, por favor, vamos a hacer una foto que soy súper fan. ¿Pero qué dices si fue al contrario? Viniste tú a pedirle una foto a la Mermi, puta. Pero eso... Siguiente pregunta. Pero sí que estábamos juntos, pasamos casi ese año entero y la verdad es que lo recuerdo también con mucho aprecio, pero bueno, por cosas de la vida sí acabó nuestra relación, que no voy a entrar en detalle de qué pasó ni nada porque no he venido a hablar de cosas tan personales. He venido a hablar de mi libro, Luna de Plutón, un éxito en todos los países de habla hispana. ¡Cómpralo! Pero la verdad es que por esa época era cada vez más inactivo, porque por los estudios y entre otras cosas como que no tenía tanto tiempo para grabar como al principio, que cuando empecé en YouTube sí que era más constante. Pero bueno, seguí subiendo algunos vídeos de viajes porque fui a Italia, mi viaje de estudios. Acabamos de ver el David de Miguel Ángel y ha sido una auténtica maravilla. Me he quedado fascinado por los detalles, la simplificación, el tacto, incluso he llegado a tocar el prepucio. También hice uno en San Juan, otro en Madrid, hasta que de repente llegó la segunda edición de Gran Youtuber. Bueno, miento, la tercera edición, pero la segunda en la que yo participaba. Y la verdad es que fue la polla, o sea, por toda la gente que conocí, por todas las anécdotas que tengo de ese viaje, ahí todas las noches con las nominaciones, con los retos. Que si pasarse agüita de cubito a cubito, que si buscar provisiones para sobrevivir al coronavirus, que si a la piscina a buscar yo que sé qué, que si un quema por aquí, ¡pim! Pa' tu casa. Que si sosteniendo los cubileticos. Hasta probando mejunjes que a saber qué. Vamos a preguntar a la gente cuáles son las 3 personas que van a echar más de menos. Pablito y Pablo. Pablito. Pablo. A Pablito que le dio poco al año. La casera. Y creo que ya. Este es el pasillo de la locura. O te vuelves loco o no entras. Vaya clan nos juntamos, la verdad. Me caían todas bastante bien, es de decir, a excepción de Llámame Nach, la verdad. Era un poco puta, ¿vale? Ese hombre me trataba con todo el desprecio. Tío, ¿quieres dejar de grabar cosas para tu canal de mierda? No las va a ver nadie. Llámame Nach, si estás viendo esto te quiero. I miss you. Y no sé, tío, de verdad que tengo muchísima nostalgia de ese viaje. I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize. Os juro que me encantaría volver al pasado y vivir toda esa experiencia de nuevo. But it's fun to fantasize. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh.
taking my time on that ride. Oh. Y ya llegamos a mi parón definitivo, que fue en segundo de bachiller, del cual me arrepiento bastante, pero no sé, como que en esa etapa me centré un poco más en los estudios, era selectividad, fue una etapa un poco tumultuosa, existe esa palabra. De repente mi vida, que había sido inercia, júbilo y alegría, pues se acababa porque tenía que elegir qué iba a hacer el resto de mi vida, qué carrera iba a hacer y dónde, porque la carrera más o menos sabía que quería hacer comunicación audiovisual, pero no sabía si en Granada o en Madrid. Al final me decidí quedar en Granada, empecé la carrera bastante ilusionado, pero no me duró mucho la ilusión, para que me entiendan. Ya sabía que era muy teórica, ya me lo habían dicho, pero no sé, notaba que había muchas asignaturas de puro relleno, de paja, algunas se salvaban y me gustaban, pero en general era como, ¿y esto por qué? Total, llega segundo de carrera, todo sigue siendo un poco lo mismo, sigo cada vez más desmotivado porque veo que no estaba aprendiendo realmente nada que pensara que me fuera a servir o que me gustase, pero lo que hacía que quisiera seguir adelante, aparte del incentivo niño sigue estudiando, estaba el Erasmus, que era lo que más me motivaba. Todo el mundo me había dicho que era una experiencia inolvidable, yo ya había pasado un mes fuera en el extranjero, en Dublín, y me había puto encantado y como que quería volver a vivir una experiencia similar, ¿no? La cosa es que yo me enteré 3 días antes de que había que hacer todo el papeleo y decidir los destinos, y entonces fue un poco estresante, pero Susana, la novia de mi hermano, me aconsejó porque yo no me quería ir a ningún país rollo Italia o Portugal, como que quería irme a un sitio más lejano y más distinto de España, y al final me decanté y dije, venga va, Noruega. ¿Pero qué me ha pasado aquí en Noruega? ¿Por qué me ha dado una etapa un poco depresiva? Pues bueno, eso creo que va a ser mejor que lo cuente mi yo del pasado, mi yo con pelos de vagabundo. Todo súper bueno al principio, conociendo un montón de gente, muchas fiestas, tal, pero hay desventajas. Una era el precio de las cosas, que son un poco caras porque el nivel de vida aquí es muy alto y eso te limita en ciertos aspectos, ¿no? Obviamente. Y luego lo que más me ha afectado, el tiempo, ¿vale? Porque al principio cuando llegué se hacía sol, pero conforme iba pasando el tiempo cada vez había menos sol, hasta que llegó el punto que había 4 horas de sol o algo así, ¿vale? Y eso me afectó un montón a la cabeza, de verdad. De hecho, cuando llegué en Navidad, mi madre me dijo que tenía el TAE, trastorno de ansiedad estacional, ¿vale? Que no es coña, o sea, existe. O creo que también se llama trastorno anal estacional. A veces salías de fiesta, te levantabas y ya era de noche. Y luego a la hora que hacía sol, que eran muy pocas, muchas veces estaba nublado y eso te acaba afectando a nivel anímico. O sea, nos afecta el tiempo, nos afecta nuestro entorno. Aquí al menos la gente está, o sea, los noruegos están acostumbrados a eso, pero yo que vengo de Granada, de Andalucía, que ahí hay solecico, pues me afectó. No quiero que me malinterpretéis, pero es verdad que llegué aquí y perdí básicamente los 3 pilares de mi vida, que eran en ese momento mi novia, que tenía una relación estable, pues se fue a la puta. O sea, bueno, no se fue a la puta, pero por las circunstancias, no porque nos dejáramos de querer ni nada, pero por las circunstancias dijimos, pues es lo que tiene más sentido, y lo hicimos bien porque él era muestra para disfrutarlo, y una relación a distancia, jodido, la verdad. Entonces, eso por un lado. Luego, el no ver a todos tus colegas y tus amigos de siempre, pues también te acaba afectando, y el no estar con tu familia es raro, ¿sabes? Porque nunca había estado viviendo sin mi familia. A eso le sumamos que no estaba motivado con las clases, que el tiempo me estaba afectando bastante, estaba muy rayado con todo, ¿vale? Como que no podía vivir el presente, todas las noches me rayaba pensando en el pasado, en todas las oportunidades que creo que he desaprovechado. O sea, me arrepentía, bueno, y me sigo arrepintiendo, aunque ya me he dado cuenta que es una tontería arrepentirse de algo que ya ha pasado. Me sentía mal de haber dejado YouTube, de haber dejado de crear, porque de verdad era algo que me apasionaba y me gustaba y me hacía sentir vivo, ¿sabes? Crear, creo que a todo el mundo, ya sea crear música, crear un vídeo de mierda, crear lo que sea, creo que es una necesidad del ser humano, y yo lo había dejado un poco de lado. Es verdad que en Instagram empecé a subir vídeos, mini sketches, que la verdad es que me gustaba hacerlo y tal, me hacían gracia. Y es que tal suspenso está de moda, por eso profe no me joda. Él no hizo una polla durante el curso Pitecus, es una criatura de extrema derecha. ¡Correcta! ¡Enhorabuena! ¡Se lleva el premio gordo! Pero no era algo de lo que me sintiera especialmente orgulloso, ¿sabes? Como que me apetecía como crear otro tipo de contenido, como crear algo sin ningún tipo de limitación de tiempo ni de pensar lo que la gente le va a gustar o no, sino simplemente hacer lo que me apetece porque me apetece. Y entonces eso, os juro que entré en una etapa de muchísima ansiedad, de que por la noche dormía muy mal porque estaba mucho tiempo pensando en cosas que debería haber hecho diferente, y como que todo el rato me hablaba a mí mismo de una forma muy negativa, como diciéndote cosas que encima solo te hacen daño, porque es que no puedes
cambiarlas porque ya han pasado. Y luego pensando en el futuro que me va a deparar, a dónde voy, realmente me estaba planteando dónde estoy, o sea, dónde quiero llegar, qué quiero hacer realmente con mi vida. Y además era un círculo vicioso porque era como me sentía mal de no crear vídeos y de no tener ideas y estaba como en una crisis, especie de bloqueo creativo en el que no me salía nada y a la vez eso hacía que no estuviera creando y que estuviera bloqueado. No sé si me entendéis, no sé si me estoy explicando muy bien. Y eso, entonces pasé una etapa de muchísima ansiedad, que me sentía solo, que, o sea, no que no tuviera otra gente, pero sabes de esto que estás con gente pero aún así te sientes solo. Y me doy cuenta que muchas veces la persona que más te juzga y que peor te trata eres tú a veces, porque luego con otra gente te cuentan sus problemas o decisiones que creen ellos que han hecho mal y tal, como que uno es comprensivo e intenta ver las perspectivas, pero a veces contigo mismo no, o sea, contigo mismo no eres comprensivo, te juzgas, te criticas, te dices cosas realmente que son críticas destructivas. Yo era como que estaba todo el rato machacando esa idea de lo que había perdido al dejar de hacer vídeos en YouTube y a la vez rayarte por la carrera. Estás en un país que dices, Dios, es que, o sea, que Noruega es la polla en realidad, pero él no sentía a lo mejor que estaba aprovechando el 100% el tiempo para conocer de verdad Bergen, porque, o sea, sí tuve mis excursiones, nuestros hiking, fuimos a cabañas perdidas de la mano de Dios, pero como que mucho tiempo como que sentía que solo iba de Fantoft, que es mi residencia, a la universidad. Pero el caso es que me di cuenta de que tenía que cambiar, de que me servía estar rayándome por cosas que ya no he hecho, que ya han pasado, y de que me sirve estar con ansiedad por el futuro y no hacer nada para intentar mejorarlo. Y entonces eso, llegué a la conclusión de que quiero dejar de rayarme, quiero hacer lo que me apetezca, como lo que estoy haciendo ahora, que me ha apetecido grabar este vídeo porque quería sacar esto que tengo en el pecho. Pero sobre todo yo creo que al final es la actitud que tú tengas con respecto a las cosas, y estaba teniendo una actitud muy negativa. Es decir, de repente yo, que siempre me había considerado una persona muy positiva, o al menos todo el mundo me decía eso, que yo era muy positivo y tal, de repente sentía que era muy negativo y que de capa para afuera intentaba aparentar y luego por dentro yo me estaba tratando mal. Y aparte, no sé, el mundo de las redes sociales, por ejemplo, es un mundo muy guay, pero también un poco turbio, en el sentido de que estás todo el rato viendo lo mejor de la vida de los demás, y al final quieras que no te andas a compararte, te andas a rayarte, a decir, buah, pues mi vida no es tan guay como esta persona, no soy tan talentoso como esta otra persona, y luego te das cuenta que en realidad cada persona, o sea, hasta la persona que tú veas más feliz, tiene su pequeña batalla mental por diferentes motivos. Quiero dejar de pensar tanto, dejar de rayarme tanto, dejar de pensar, hago esto, hago no, hago lo otro, y simplemente hacerlo. Hacer algo que me guste el resultado, que sienta que estoy dando algo o aportando algo a alguien, ¿sabes? No sé, sentir que mi vida tiene un valor. Para mí este vídeo está siendo una especie de terapia. No sé si os pasa que cuando verbalizas las cosas te entiendes mejor, porque a veces siento que en mi cabeza solo hay como un cúmulo de... es como un mar muy escandaloso, un mar lleno de olas, tsunamis, y entonces cada ola es como un pensamiento y no me puedo centrar porque hay mucho oleaje, pero al verbalizarlo es como si lo calmaras, como si se apaciguara el agua y pudieras ver con más claridad lo que está en tu mente, porque eso a veces son demasiadas cosas, es como demasiados estímulos y yo qué sé, y no te aclaras, no sabes qué piensas realmente, o al menos eso me pasa. Bueno, hasta aquí el vídeo, creo que me he expresado, creo que he resumido más o menos lo que quería decir. Si os ha gustado os agradecería un like, espero que no se haya hecho muy largo, al menos lo intenté editar para que sea ameno y sea fluido y fácil de ver. Y eso, que sepáis que voy a intentar aparecer más por aquí, voy a crear lo que me plazca, ustedes pueden dejarme sugerencias de qué desean ver, qué quieren que les cuente. Ahora como estoy en Noruega, como ya he dicho, pues me gustaría enseñar cosas de Noruega ya que estoy aquí. Pero bueno, que eso, tío, que ya borrón y cuenta nueva, no voy a pensar más en el pasado, voy a pensar en el presente, voy a hacer lo que me apetezca, no me enrollo más, espero veros pronto y nada, un saludo muy fuerte. Adiós, gente de la intranet. Love you. ¿De qué hacemos un vídeo, Pablo? Ya se me ocurrió. Perdona, señor Pablo.
Sí. Qué guay. Sí. ¿Sabes? Sigo tus vídeos. ¿Sí? Sí. Es la primera vez que me reconocen por la calle. Son una puta mierda.